Gracias, bendito Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en esta mañana en el servicio dándole la honra y gloria a Dios. Entonces vamos a empezar el servicio de hoy, domingo. Y lo hacemos es para agradar al Señor. Amén. Entonces con ese mismo gozo vamos a leer la palabra del Señor, dándole la honra y la gloria a Dios. Leemos en Tito 3, gloria a Dios, hasta el 11. Gloria al Señor. Tito 3 del 1 al 11. Sí, amén. Del 1 al 11. Gracias, Señor, por este día tan lindo. Ya hoy vimos otra vez el sol, porque hemos tenido mucha lluvia en esta semana que pasó y ha estado como mucho frío. Entonces, pero hoy ya el Señor mandó el sol y esperamos que hoy nos calentemos con este hermoso sol que está saliendo. Amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo leo uno y ustedes leen el otro. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los La hombres, humanidad. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. al que causa división. Causa divisiones, después de una y otra amonestación desechan. Todos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra nos enseña el Señor en esta mañana. Dice: justificación por la gracia. Dice que recuérdales que se sujeten ¿a quién? A los gobernadores, a los gobernantes y autoridades, y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Aquí el Señor está hablando que debemos de aprender, enseñar nosotros que ya somos maduros en el Evangelio, enseñar a las personas que son nuevas a que se sujeten a las autoridades, a los gobernantes, a los pastores, a obedecer la palabra, a no antes enseñar a la gente a que se vuelva rebelde o a decir: no, es que las cosas de Dios no son así. No, nosotros debemos de enseñar a los bebés, a los nuevos espirituales, que se sujeten, que tengan que no sean rebeldes, que no sean contendiosos, altivos, que no hagamos divisiones. Entonces dice el Señor que debemos enseñarles, que les recordamos, porque a veces las personas que son maduras ya en el Evangelio antes se vuelven como una piedra de tropiezo para los que quieren llegar.
ni hacen ni dejan hacer. Entonces nosotros no debemos de ser así. Gloria a Dios, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también, de pronto nosotros cuando no conocíamos de Dios también éramos iguales a muchos, rebeldes, esclavos del pecado, codiciosos de ganancias deshonestas, y los hijos de Dios no debemos de ser codiciosos tampoco de ganancias deshonestas. Amén. Entonces es una palabra bonita, hermosa. Y el 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que estáis confirmosa, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las gestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son provecho. ¿Para quién? Para nosotros, para los hombres. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desclúyalo. Desecho. Sabiendo que él tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Amén. Que no debemos de ser, que debemos de evitar las personas que hacen divisiones, porque en la iglesia no debe haber división. Amén. Entonces es una palabra pues bonita, porque nos está enseñando cada uno. Entonces en esta mañana le damos gracias a Dios por la palabra. Bendito Dios, Padre de la gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos a ti honra, gloria, y te pedimos que en esta mañana tú nos llenes de tu presencia, tú nos guardes, Señor. Tú nos enseñas a nosotros, a cada uno, Señor, cómo comportarnos en la casa tuya, Señor. Padre, cómo ser un hijo tuyo, Señor. Enséñanos a cada uno, Señor, y quita de cada uno todo lo que no te agrada a ti, Señor. Borra toda rebelión, borra todo lo que no es tuyo, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta mañana estamos aquí en tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Te damos muchas gracias, honra y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este día. Padre, toca a cada persona, quita toda frialdad espiritual que haya, Señor. Todo dolor que haya en los cuerpos, toda dificultad, Señor. Padre, y que no nos permita, Señor, volver atrás, Señor. Padre, que no nos deje desviar de tu presencia, de tu camino, Señor, porque ni la muerte, ni la vida, ni las necesidades, ni la enfermedad nos podrá separar del amor de Cristo, ni siquiera, ni aún, ni la misma muerte, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser valientes, esforzados, Señor. Ayúdanos a vencer todo obstáculo, ayúdanos a vencer toda prueba y quita toda prueba de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amén. Leemos aquí en Salmos 1, capítulo 1. Gloria a Dios. Yo leo uno y los hermanos leen el otro. Salmo 1, capítulo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. no No así así los malos, que son como el amo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. ¿Será que Jehová no conoce todos los caminos? De Claro. tal manera que sí. Jehová conoce los caminos de cada uno, de cada persona. Él conoce el camino del justo y Él conoce el camino del pecador. Entonces, por tanto, no se debe de levantar los malos en la congregación de los justos. Amén. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos tienen la delicia en la ley de Jehová? Todos, ¿cierto? Todos sentimos la presencia de Dios y nos gozamos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por la palabra. Cada día aprendemos más. Dice que no hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. La senda de los malos van a desaparecer todas esas sendas. Y los caminos de los justos van a florecer. El Señor va a florecer en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso es lo que estamos esperando, que el Señor florezca en cada uno de nosotros y nos haga resplandecer nuestro rostro, y que nosotros y que la gente pueda ver en nosotros ese amor de Jehová reflejado en nosotros. Yo creo que hay mucha gente que ve que en el rostro de uno se refleja el Espíritu Santo, el amor de Dios. Entonces, por tanto, a veces uno así tenga problemas, tenga enfermedad, tenga escasez, tenga necesidad, y el rostro de nosotros está alegre, porque en nosotros está el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, no tenemos por qué vivir como agobiados, como si uno tuviera toda hora de mal genio, como si uno tuviera airado, porque cuando la persona se ve así no se le ve el rostro bonito. La persona se ve fea porque hay una amargura en el rostro. Entonces se ve fea la persona, pero cuando el semblante de nosotros está hermoso, entonces así uno tenga muchos problemas. No nos puede ver la gente del mundo tristes, porque de una vez van a decir, ¿dónde está tu Dios? Entonces, por ese motivo nosotros no debemos dejar caer nuestro semblante, nuestro rostro, sino que todos los días tengamos ese gozo. A veces de pronto la enfermedad nos hace ver un poco como tristes, pero debemos de evitar todas esas cosas para que el enemigo no se burle de nosotros en la cara. Entonces, con mucho gozo, yo los animo en esta mañana, hermanos, para que cada uno nos levantemos y sigamos los caminos de Dios. No nos apartemos ni a la diestra, ni a la atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha. Tenemos que coger ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. ¿Amén? Entonces, con ese mismo gozo vamos a escuchar la palabra de Dios hoy. Dios los bendiga. Buenos días, amados hermanos. Espero que estén muy bien, gozando de la grandeza del Señor. Y vamos a mirar el gran enemigo de Dios. ¿Quién es? El príncipe de las tinieblas. Como lo registra el Señor en su palabra, y lo vamos a mirar acá aquí en esta palabra, y dice sobre lo que es los demonios que están sobre la tierra y los demonios infernales que hacen guerra contra el hombre. Entonces recuerde que como título es el gran enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas. Y dice la palabra así, la palabra griega dice daimon. Daimon, ¿qué quiere decir?
demonios o ángeles caídos, que son los que están haciendo guerra contra el hombre, para a ver cómo destruye al hombre. Cuando en el corazón del hombre hay odio, rencor, cuando hay amargura, ¿quién es el que está ahí? Los demonios, o sea, Daimon, que son los ángeles caídos, que eso es lo que hace guerra contra el hombre. Por eso hay borracheras, por eso hay homicidios, por eso hay violaciones de los niños, por eso hay cualquier cantidad de problemas, porque los demonios están en el corazón del hombre. Y vamos a mirar aquí la palabra del Señor. Abran ahí la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, en el verso 10 hasta el verso 20, y miramos esta porción de la palabra del Señor. Dice, vamos a leerlo todos antifonalmente para que llevemos la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en sus fuerzas poderosas. Ustedes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firme, ceñid vuestras cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis, resistir al diablo o al dragón del maligno, las fuerzas del maligno. Ustedes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el ministerio del Evangelio. Porque el cual soy embajador, dice Pablo, en cadenas y con denuedo, hable de él como debo hablar. Aquí vemos lo que son esas armaduras. ¿Cuál es esa armadura? De verdad, la fe, la palabra, donde tenemos que ponernos en esa brecha delante de Dios. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿cierto?, en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿En qué tenemos que estar firmes? En la fe, firmes en lo que hemos creído, porque si no es así, ahí es cuando opera las potestades de las tinieblas que vienen haciendo guerra con el hombre. Dice, por eso dice ahí, Daimon, que son los demonios. Expresa potencia sobre humanos. En la tradición popular se refiere a los espíritus malignos que ejercen su acción para hacer
hacer daño mediante enfermedades o cosas semejantes. Mire, por eso las enfermedades, cuando uno resulta en un momento enfermo y sin saber por qué, son los demonios que vienen operando, haciéndole daño al hombre, trayendo la enfermedad y hacer decaer al hombre, a la humanidad. Porque por eso dice el Señor en su palabra, el plan del enemigo es matar, robar y destruir. Ahí no hay más que pueda hacer el enemigo, solamente hacer daño. Por eso aquí dice el 11, vestidos de todas las armaduras de Dios para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿cierto? Estar firmes contra las acechanzas malignas. Porque eso es lo que el enemigo hace. En estos tiempos, los espíritus inmundos del mal, que se están moviendo sobre la faz de la tierra, sobre el planeta, para ver cómo destruye al hombre. Por eso hay divisiones, por eso hay guerras, por eso hay odios, hay rencores, hay cualquier cantidad de cosas en la tierra, porque esos demonios han salido para hacer guerra y están sujetos a su jefe, están sujetos al príncipe de las tinieblas para hacer guerra. Por eso el enemigo, el gran enemigo de Dios es el príncipe de las tinieblas. Y nuestro enemigo, usted y yo, cuando nos salimos ya de allá del mundo, pues en el mundo estamos, pero ya no pertenecemos al mundo. Por eso cuando el hombre se sale ya de las garras del maligno, entonces comienza esa batalla campal, porque se convierte uno en enemigo de Satanás, y estando uno en el mundo es enemigo de Dios. Mucha gente dice conocer a Dios, dicen amar a Dios, pero no verdaderamente no conocen a Dios como Él es. Y por eso aquí el Señor nos está hablando qué es lo que tenemos que hacer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire la lucha que tenemos, ¿cierto? Por eso a ratos hay desánimo en el corazón del hombre, porque los principados malignos están ahí haciendo guerra en el hombre. Y por eso aquí vemos, ejercen su acción para hacer daño mediante enfermedades o cosas semejantes. En los libros del Antiguo Testamento se habla de los demonios como seductores, unos demonios que seducen a la persona, seducen al hombre a hacer ¿qué? Daño. Por eso el hombre cae en pecado, las personas caen en pecado, porque son seductores de hombres y enemigos de Dios. Son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Estas están sometidos a Satanás, el príncipe de los demonios. Mire, están sometidos totalmente al príncipe de los demonios. Ahí están en
comunión con su jefe, obedientes a su jefe. Porque si no obedecen, el castigo es tremendo para esos demonios, para Daimon. Por eso cuando salen los demonios a hacer guerra y tienen su objetivo a una persona o a un hogar, es para de una vez destruirlo, para de una vez dividirlo. Por eso suceden tantas divisiones en las familias, en los hogares, porque vienen los principados. Y por eso el Señor dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra gobernadores. Imagínense, los demonios que salen a hacer guerra, a obedecerle a su jefe, a lo que los manda, están sometidos, están sujetos a hacer la guerra. Tremendo eso. Y por eso es tan necesario estudiar la palabra del Señor. Los demonios. En el Nuevo Testamento se habla poco de los demonios. Son estos espíritus malignos sometidos a Satanás en el gran enemigo de Dios. Mateo capítulo 25, 41, que nos dice rápidamente ahí. Yo no pierdo aquí la cita donde dice el Señor. Mateo Capítulo 25, verso 41. dice, entonces dirás también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ajá. Le dirá a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Hay Daimon, los demonios, los espíritus inmundos que salen haciendo guerra, y el Señor les dice a los de la izquierda, apartados, ¿cierto? Y echados a la eternidad, al fuego eterno, donde no vuelven a hacer daño. Y por eso aquí vemos en el verso 13, por tanto tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir ¿a quién? Al diablo. En el día malo, y para que pueda resistir a los espíritus inmundos. Tremendo eso. Y vemos ahí en 2 de Corintios capítulo 12, 7, ¿qué dice? Pablo lo está hablando, 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, sobre los espíritus inmundos. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ajá. Mire, hay cuando el hombre se enaltece, ¿cierto? Se pone grande, se pone, mejor dicho, que no se aguanta, pero nada. ¿Qué es lo que está operando en el corazón? Los demonios, los espíritus del mal. Los demonios están operando ahí. Y por eso Pablo dice ahí que le fue enviado un aguijón para que, porque siendo un tremendo, mejor dicho, yo me le quito el sombrero a Pablo. Tremendo apóstol de Dios. Y él dijo, porque a mí fue enviado un aguijón de parte de Dios, para que no se le creciera su ego, para que no se creciera en nada. Porque es tremendo cuando nosotros nos enaltecemos. El único grande aquí se llama Cristo. El único todopoderoso se llama Cristo el Señor. Hay otro más grande que Él, hermanos queridos. Nosotros somos un vaso útil por su misericordia que le estamos sirviendo. Que no le salimos a los demonios para hacerle guerra, para destruirlos, hermanos queridos. Y por eso Pablo está hablando sobre un aguijón de Satanás, un espíritu inmundo que
hizo daño en su carne para que su ego no se le creciera, porque imagínense, tremendo apóstol, tremendo hijo de Dios, pero para él, sí, para que lo abofeteara, para que del diario le estuviera dando en la cara, para que él mirara verdaderamente era la grandeza de Dios. Tremendo. Por eso ahí cuando el hombre se crece, cuando el hombre se pone que ya es intocable, que para hablar con la persona ya toca cita previa, eso no es bueno, hermanos queridos. Entre más humilde, entre más verdaderamente sea de Dios, más humildad hay en el corazón del hombre. Más adorando a Dios, más verdaderamente más humilde. En Efesios 2:2, ¿qué nos dice? Estamos hablando sobre los enemigos suyos y los enemigos míos y el gran enemigo de Dios, que es el príncipe de las tinieblas. Tremendo. Que estamos hablando sobre cómo es el nombre de esos demonios. Daimon. O demonios, espíritus. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ajá. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo ¿qué? Las corrientes de este mundo, conforme a los príncipes en los hijos de la desobediencia. Tremendo. En los príncipes de las tinieblas. ¿En qué andábamos en otros tiempos nosotros? Igual, estábamos también como lo que aquellas personas que no están libres en Cristo. Aún en el pueblo santo de Dios, en la iglesia, por eso dice el Señor en su palabra, que todo el que me dice Señor, Señor, no entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay espíritus inmundos que están gobernando esa vida. Y por eso su estado de la persona es tan diferente al Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en mi corazón, es paciencia, ¿cierto? Es humildad, es gozo, es alegría, que cantamos salmos, que adoramos a Dios en todo momento. Y cuando no, entonces cuando viene la saeta al corazón del hombre, entonces ya se ve decaído, se ve totalmente en un estado que ya no quiere andar más, ya no quiere saber más del Evangelio, quiere volver otra vez al pasado. Esos son los espíritus inmundos que están gobernando, que están haciendo daño en el corazón del hombre. Tremendo eso. Por eso en otro tiempo éramos lo mismo, de doble ánimo. Cuando el hombre es de doble ánimo, revísate, revisa tu corazón, porque ahí es cuando puede estar obrando el enemigo, haciéndole daño, lanzando saetas para ver cómo se lo puede devorar. Tremendo eso. Apocalipsis 12:7, ¿qué dice? Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ajá. Ahí vemos la lucha, ¿cierto? La lucha celestial y la lucha con el dragón, con sus ángeles, ¿cierto? Con sus ángeles caídos, con los espíritus inmundos. Miguel, el ángel, el príncipe de Dios guerreando contra el príncipe de las tinieblas. Que el Señor los reprenda, que el Señor destruya esos principados de las tinieblas,
porque estos no tienen potestad en nuestra vida ni en la vida de nadie. En Efesios capítulo 6, en el 12 que estamos mirando, que ahí es donde estamos mirando, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su lucha no es contra la sangre ni la carne. No es que de pronto pues ahí el vecino se deje usar, porque siempre el que no tiene a Cristo se deja usar de los espíritus inmundos para hacerle guerra al pueblo santo de Dios. Para atacar los santos. Para atacar al pueblo. Eso no es normal. Eso es algo que el enemigo está posediendo la humanidad para poderle hacer la guerra al pueblo santo del Señor. Y por eso la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne. Es contra principados, es contra los huestes de las tinieblas. Los demonios, como enemigos de Dios y de su plan, amenazan la vida de los cristianos. Tremendo eso. Ese es un plan que el enemigo tiene para hacerle daño. Por eso la lucha no es contra sangre ni carne. Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1, que dice, al final de los tiempos se anuncia una acción más violenta por parte de los demonios. Imagínense, a la final de los tiempos. ¿Qué estamos mirando en estos tiempos? Mire qué dice ahí en la versión. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. Amados, no crea todo espíritu, sino probadlo si es de Dios o son espíritus inmundos que le quiere hacer daño. Recuerde que el enemigo lo imita casi todo. Casi todo. Se conoce la Biblia, conoce sus debilidades, conoce sus pensamientos, conoce la intención de tu corazón, pero lo que no puede imitar es el amor. El amor no lo puede imitar, porque si imitara el amor, hasta ahí sería diablo. Porque con el amor echamos fuera el temor. Tremendo eso. Y por eso en los finales tiempos se está levantando esa demoniología tan tremenda para hacerle guerra al pueblo santo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales, en los tiempos de un arrebatamiento, en los tiempos que verdaderamente estamos esperando. Es la misericordia de Dios que Él venga a recoger su iglesia pronto, porque la guerra es tremenda. La guerra no es contra la sangre ni la carne, sino contra el principado de las tinieblas. Que el Señor consuma todo eso, porque eso es algo tremendo. Y dice también, al final de los tiempos se anunciará una acción más violenta por parte de los demonios. Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Sin embargo, los demonios y Satanás han sido vencidos. ¿Por quién? Por Cristo. Por tanto, no tienen ya ningún poder sobre los que son de Cristo. Él ha dado poder, ¿cuántos lo creen? A sus discípulos,
sobre los demonios y toda clase de enfermedades y de potestades. El Señor nos dio esa potestad. ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Ajá, de demonios. Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan de la demoniología. Y recuerden, cuando de pronto, si uno, por ejemplo, yo no conocía esta palabra, daimon. Daimon originalmente son demonios. Son espíritus, ángeles caídos. Cuando de pronto, porque uno no se la sabe toda, no la conoce toda. Y hay personas que dicen, uy, porque hay personas que adoran demonios, que le digan, vamos a adorar a Daimon. Entonces ya sabe quién es Daimon, ¿cierto? Porque si uno no conoce las palabras, pues uno cae en el error, hermanos queridos. Y por eso ahí dice que en los últimos tiempos, vuelvan y me leen Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos la gente apostatará, o sea, negarán la fe. Y se apartarán de la verdad para ir a adorar a los demonios, a la doctrina de demonios, que eso hay así, hermanos queridos. Siga la sana doctrina, como está escrita en su palabra, como Dios lo ha mandado en su palabra, hermanos queridos. Que esos son la demoniología, el enemigo grande de Dios, el príncipe de las tinieblas. Y el enemigo del pueblo de Dios son los demonios. Son todas las potestades que salen para hacerle guerra al pueblo santo de Dios. Para no dejarlo avanzar. Para no dejarlo que surca, que haga la obra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, les recomiendo que estudiemos la palabra del Señor. Que hagamos la obra de Dios, confiemos en Dios, esperemos en Él, en el Todopoderoso, porque no hay otro Dios como Dios. No hay otro Salvador, el único y soberano, el Cristo de la gloria. No hay más nadie. Por eso los invito, mis amados hermanos, para que sigamos ejerciendo los caminos del Señor. Y dice el 14, estad pues firme, ceñid vuestros cintura con la verdad. ¿Con qué? Con la verdad, ¿cierto? ¿Cuál es la verdad? La palabra, Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, conoceráis la verdad. ¿Y la verdad qué? Te harás libre, ¿cierto? Porque cuando uno no conoce la palabra, cuando uno no conoce la verdad, pues está en las tinieblas. Y está sirviéndole al príncipe de las tinieblas. Porque el enemigo es tinieblas. Y la verdad es luz. Cuando venimos a la verdad, sale a la luz. Por eso el Señor nos dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor o la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Y sobre nosotros será vista tu gloria. Así vengan las tinieblas y cubran la tierra, mas sobre nosotros amanece Jesucristo, amanece tu verdad. Por eso ceñidos, ¿cierto? Ceñidos la cintura con la verdad. Gloria al Señor. En la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, otro. Y calzados los pies con el celo por anunciar, o sea, el celo de anunciar el evangelio de la paz. Tremendo. Eso es. ¿Qué es el celo? El celo es el afán, ¿cierto? Cuando hay afán en tu corazón por salir a anunciar la palabra, dársela a otro. Decirle, mire, escapa de ahí. Salga de
de la posesión daimon, de la deposición de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos o daimon trae destrucción y trae el peligro de la condenación y de la ira de Dios cuando actuamos en una diferencia mala, porque todo es malo. Pero si nos ceñimos la verdad y el celo de ir, o sea, el afán de ir a predicar este evangelio, llevarle el evangelio a otra criatura y a decirles: arrepiéntete, porque la ira de Dios está para caer sobre la faz de la tierra. Ya lo estamos viendo, que la demoniología está sobre los aires, enfermando las personas. Y la gente no dice: no, eso es normal. No, eso no es normal, amados hermanos. Están los ángeles caídos guerreando contra la naturaleza divina de Dios. Están los principados haciendo guerra contra el pueblo santo de Dios. ¿Acaso no se ha sentido desanimado? ¿Acaso no se ha sentido que no quiere seguir? ¿Acaso la carne no le ala para ir a hacer el pecado? Que esos son los espíritus inmundos que están ahí en la espalda o están en el oído susurrando, en su mano, en su lado izquierdo, diciéndole: eso no es pecado. No, hágalo, que eso, mejor dicho, no es pecado. Cuando el Espíritu Santo le está diciendo: no lo haga, porque de cierto, si lo hace, morirá, dice el Señor. Tremendo eso. Y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es lo que también, eso es lo que vale. Abraham, ¿cómo vivió? Por la fe, ¿cierto? Porque si no, Abraham no vive por la fe, que es el padre de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de quién, de fuego del maligno. La fe. Con la fe es que podemos vencer al mal. Tomad el diezmo de la salvación, o sea, la palabra, y la espada del Espíritu, que es la palabra, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Cómo debe estar su oración? En el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando hacemos una oración que no es espiritual, hermanos queridos, esas son las oraciones que no suben a ningún lado. Se quedan ahí en tinieblas porque no está verdaderamente en el Espíritu. ¿Qué dice el Señor? Cuando ores, de entre dónde? A su aposento, ¿cierto? Y cerrar ¿qué? Las puertas. Y orar a vuestro Padre que está en los cielos en secreto. Y Él te recompensará en público. Por eso cuando hacemos la oración de fe, verdaderamente suceden muchas cosas. Por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Imagínense, estaba preso el hombre, y con denuedo hable de él cómo debo hablar. ¿De quién? De Dios, de Cristo. Hablar la verdad, hablar con fe, hablar con amor, hablar con paciencia del Señor. Mis amados hermanos, yo creo que este mensaje no lo conocíamos, ¿cierto? Hoy les queda esa tarea para que investiguen más sobre lo que es la demoniología, sobre lo que es los espíritus inmundos, porque tienen muchos nombres, pero el original en el hebreo es daimon. Daimon, que quiere decir demonios, que son ángeles caídos, que son espíritus rebeldes que se rebeldizaron delante de Dios
y que tienen su tarea para hacer, destruir, matar y robar al hombre. Que el Señor nos ayude para levantarnos, iglesia amada, porque por eso suceden tantas cosas en el pueblo del Señor. Y pocos son los que perseveran. Muchos son llamados, mejor dicho, pero poco el que persevera, porque en unos hay ira, hay contiendas, hay amarguras, hay rencores, hay cualquier cantidad de cosas, y no se le da el primer lugar al Señor. Perdón. Dios les bendiga ricamente. Vamos a ministrar la Santa Cena con todo temor y con todo respeto al Señor. Pan, Señor Dios del cielo, y esta copa que simboliza, Señor, el pan simboliza tu cuerpo. Cuando tú, Señor, iba a ser entregado, tomó el pan y lo dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esta es mi carne, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Igualmente tomó la copa y dijo: tomad la copa, que es el símbolo de mi sangre, derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hoy tomamos la Santa Cena del Señor con gozo, con alegría, dándole honra y dándole gloria al Señor. Padre, bendice este pan y bendice esta copa, Señor, que hoy la tomamos, Señor, aquí en la faz de la tierra, Señor. Y algún día, Señor Dios de la gloria, la tomaremos contigo, mi Señor. Gracias por la fe, gracias por todo, Señor, por el celo que tenemos, Señor, para ir a predicar el Evangelio, para hacer tu obra, Padre precioso. Bendice este pan, bendice esta copa. Y bendice, Señor, los que las vamos a tomar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Y allá mis amados hermanos están autorizados para que también hagan la ceremonia. Hermana Adelina, hermana Ornedi, mi hermana Doris, Marta. Mis amados hermanos, hermana Marta León, denle la cena también. Oren en el nombre del Señor. Ustedes tienen la misma, la autoridad de Cristo para hacer también. Eso no es pecado cenar, eso no es pecado estar en comunión con el Señor. El requisito es estar en santidad con el Señor. No es así de cualquier manera y decir, bueno, estamos de cualquier manera. No, mis amados hermanos, en santidad, porque el Señor viene por un pueblo santo, mis amados hermanos. Tomemos la cena, tomemos el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, si en algo hemos ofendido, Perdón, Señor. Perdón, Dios de los cielos. Perdónanos, Si Dios. te hemos molestado, Perdónanos, si te hemos Señor. ofendido, oh Dios. Perdónanos, Dios. Señor, tú que escudriña los Perdónanos, corazones, Padre Santo. escudriña nuestra mente, Señor. Sí, Señor. Perdón, Dios de los cielos. Quítalo, Perdona, Señor, a tu todo. pueblo, Padre de la Tuyo, gloria. Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar el pan. Asimismo tomó la copa y se la dio a sus discípulos. Y la tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar la copa. Señor, gracias, Señor, por este privilegio que hoy tenemos, Señor, Dios de las glorias. Papito Dios, gracias por este culto que hoy ofrecimos, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, con todo el respeto, Señor, que tú mereces. Le presentamos nuestros corazones, presentamos nuestras vidas, Señor, delante de ti. Dios, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios amado y que esta semana, Señor, sea una semana excelente para tu pueblo y de aquí en adelante los tiempos mejores para tu iglesia. En fe, en amor, en paciencia, gozándonos, Señor, y derribando a todo espíritu
y principado, a todo demonio de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te mando, Satanás, que suelte las almas, que suelte a ese pueblo que es de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos que hoy están, Señor, adorando y glorificando su nombre. No importa si ha fallado, lo importante es el reconocimiento. No te quedes ahí, que en la falla, que porque falló. No, ese es plan del enemigo, de hacerlo caer y de hacerle ver las cosas diferentes. No importa si el vecino dice de usted, que lo importante es lo que diga el Señor de usted. Eso es lo que importa. Pero Dios tiene buena estima con ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea en sus hogares. Amén y amén. Un aplauso al Señor y saludados con el amor del Señor.